Esto es Horizonte Nulo. Imagina un lugar donde el viento no sopla, corta, donde la lluvia no moja, desgarra. Un mundo en el que cada tormenta podría arrancarte la piel en segundos. Y lo más inquietante, ese lugar existe. A más de 60 años luz de la Tierra, en la constelación de Vulpecula, orbita un planeta que ha desconcertado a los científicos desde su descubrimiento. Su nombre es HD 189733b. A simple vista, parece casi hermoso. Un azul intenso, profundo, similar al de nuestros océanos. Pero esa belleza es una trampa. Porque en ese mundo llueve vidrio. Todo comenzó cuando el telescopio espacial Hubble Space Telescope captó algo extraño en la atmósfera de este planeta. Un tono azul vibrante que, en la Tierra, asociaríamos con vida, con agua, con calma. Pero los datos no encajaban. No había océanos, no había superficies sólidas, no había nada que justificara ese color, salvo algo mucho más extremo. HD 189733b es lo que los astrónomos llaman un Júpiter caliente. Un gigante gaseoso, similar a Júpiter, pero orbitando peligrosamente cerca de su estrella. Tan cerca que un año allí dura apenas 2 días terrestres. Esa proximidad lo convierte en un infierno. Las temperaturas alcanzan más de 900 grados Celsius. El calor es tan brutal que cualquier material conocido en la Tierra se deformaría, se fundiría o simplemente desaparecería. Pero eso no es lo más aterrador. Lo verdaderamente inquietante ocurre en su atmósfera. Allí, los vientos alcanzan velocidades de más de 8.000 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, eso es 7 veces la velocidad del sonido. No es viento, es una corriente devastadora que arrastra todo a su paso. Y dentro de esa corriente flotan partículas de silicato. Sí, el mismo material del que está hecho el vidrio. A esas temperaturas, los silicatos se vaporizan, se convierten en una especie de niebla abrasiva que rodea el planeta. Pero cuando las condiciones cambian ligeramente, ese vapor se condensa y cae. No como agua, no como hielo, sino como diminutos fragmentos de vidrio. Lluvia de vidrio. Imagina por un momento estar allí. No hay suelo donde aterrizar. No hay refugio. Solo una atmósfera densa, turbulenta y una tormenta constante de partículas afiladas que se desplazan a velocidades supersónicas. Cada impacto sería como una cuchilla microscópica atravesando la piel, una y otra vez, sin descanso. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Porque en HD 189733b, la lluvia no cae verticalmente. Debido a esos vientos extremos, el vidrio cae de lado, como si el planeta estuviera siendo azotado permanentemente por una tormenta horizontal. No hay arriba ni abajo en ese caos, solo una dirección, hacia donde sopla el viento. Durante años, los científicos pensaron que este tipo de condiciones eran imposibles, que ningún sistema planetario podría sostener una atmósfera tan violenta sin desintegrarse. Pero HD 189733b desafía esas ideas. Y no está solo. A medida que se descubren más exoplanetas, aparecen mundos aún más extremos. Planetas donde llueve hierro fundido, donde el cielo es negro como el carbón, donde la presión es tan alta que aplastaría cualquier nave antes de poder transmitir una señal.
Pero hay algo particular en este. Algo que inquieta incluso a los expertos. Porque su color, ese azul brillante, no es solo una curiosidad visual. Es una pista. Según algunos investigadores, ese tono podría deberse precisamente a las partículas de silicato en la atmósfera, dispersando la luz de manera similar a como lo hace el aire en la Tierra. Pero aquí, en lugar de oxígeno y nitrógeno, lo que flota es vidrio. Eso significa que desde la distancia, este planeta podría parecer habitable. Un espejismo cósmico. Un mundo que, visto desde lejos, podría engañar incluso a observadores experimentados. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros planetas, en la inmensidad del universo, podrían estar ocultando condiciones igual de letales, bajo una apariencia tranquila? La historia de HD 189733b no es solo la historia de un planeta extremo. Es también un recordatorio de lo poco que entendemos sobre el cosmos. Porque durante mucho tiempo buscamos mundos similares al nuestro. Lugares donde la vida, tal como la conocemos, pudiera existir. Pero el universo parece tener otros planes. Prefiere lo extraño, lo hostil, lo incomprensible. Y aún así, seguimos mirando, seguimos buscando. Porque en medio de estos mundos imposibles, también podrían existir otros, diferentes. No necesariamente como la Tierra, pero tampoco como este infierno de vidrio. Y aquí llega otro giro. A pesar de sus condiciones extremas, HD 189733b ha sido uno de los exoplanetas más estudiados hasta ahora. Sabemos más sobre su atmósfera que sobre muchos planetas de nuestro propio sistema solar. Pero toda esa información proviene de la luz, de cómo la luz de su estrella atraviesa su atmósfera, de cómo cambia, cómo se filtra, cómo se distorsiona. No hemos estado allí. No hemos enviado sondas. No hemos visto directamente esa lluvia de vidrio. Todo lo que sabemos es una reconstrucción, una interpretación, basada en datos, sí, pero también en modelos. Y eso deja espacio a la duda. ¿Es realmente tan extremo como creemos? ¿O podría ser incluso peor? Algunos expertos sugieren que las condiciones podrían variar entre el lado diurno y el nocturno del planeta. Porque, al estar tan cerca de su estrella, una cara siempre está iluminada, mientras la otra permanece en oscuridad constante. Eso genera un contraste térmico brutal, un desequilibrio que alimenta esos vientos extremos. Pero también podría crear zonas ligeramente diferentes. No habitables, ni mucho menos, pero sí distintas. Regiones donde la tormenta no es constante, donde la violencia del entorno disminuye, aunque sea por momentos. Y eso abre otra posibilidad. Si en un lugar tan hostil pueden existir variaciones, ¿qué otras sorpresas podrían esconder estos mundos? Quizá estructuras atmosféricas que aún no comprendemos. Quizá fenómenos que no tienen equivalente en la Tierra. O quizá algo completamente inesperado. Porque la historia del universo está llena de descubrimientos que comenzaron como anomalías, pequeños detalles que no encajaban, como ese color azul, como esa firma química, como esa lluvia imposible. Y que, con el tiempo, cambiaron nuestra forma de entender la realidad. HD 189733b es, en cierto modo, un recordatorio de eso, de que el universo no tiene por qué ser lógico según nuestros estándares,
de que la belleza puede ser mortal y de que a veces lo más peligroso es lo que parece familiar. Imagina que, en un futuro, desarrollamos tecnología capaz de viajar a estos mundos, de acercarnos, de observarlos de cerca. ¿Qué encontraríamos realmente? ¿Confirmaríamos estas teorías? ¿O descubriríamos algo aún más inquietante? Porque si algo nos ha enseñado la exploración espacial, es que la realidad suele superar a la imaginación. Y quizá, solo quizá, HD 18933b no sea el caso más extremo. Tal vez, en algún rincón del universo, exista un planeta aún más hostil. Un mundo donde las leyes que conocemos se retuercen aún más. Donde la lluvia no solo corta, sino que quema, aplasta o incluso desintegra. Y si esos lugares existen, entonces la pregunta ya no es si podríamos sobrevivir allí. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para descubrirlos?